Buenos días para todas, para todos. Estamos muy felices de estar aquí en este encuentro. Durante unas semanas hemos estado preparando este espacio para todas las personas y les damos la bienvenida a quienes ya estamos acá. Les recuerdo, estamos desde la parte de Diverso Lab y 7, que hoy nos unimos a entregar este espacio de mucho valor para todas las personas que hoy nos escuchan desde las diferentes partes de. Vimos que hay personas en Colombia y en otras partes también. El día de hoy vamos a tener una presentación que va a tener una parte de ciencia, convicción, coherencia y liderazgo, y ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos. El día de hoy vamos a estar con Yanis de 7 Gestión Humana, con Yuri Ariza, que es consultora de Diverso Lab, junto con Luis, que ellas dos van a estar en una parte muy fundamental de este espacio. Entonces, con esta presentación general, no queremos extendernos mucho en esta presentación, vamos a identificar las personas que van a estar interviniendo en este espacio y les voy a dar paso para que empecemos con esta presentación. Entonces voy a empezar a presentar. El día de hoy, como les decía, vamos a tener como 3 elementos muy importantes. En la parte científica, donde vamos a estar abordando resultados de investigación, el modelo por el que nos basamos, cómo para hablar de inclusión debemos de tener en cuenta algunos elementos. En la parte de coherencia vamos a ver cómo esto ya se puede ver reflejado en las acciones, pero sin una convicción real, pues esto se queda en el papel. Y nuestra invitación con todos estos espacios es poder movilizar, generar ideas, poder entregar unas acciones prácticas que las empresas hoy puedan poner en acción y que podamos ver resultados que nos van a ayudar a alcanzar ese camino. Entonces, para eso, el día de hoy vamos a empezar en esta primera parte hablando de la ciencia con un modelo para la inclusión laboral sostenible de personas con discapacidad. Entonces, vamos a estar en estos primeros minuticos con Luis y con Yuri, que nos van a estar acompañando. Bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio que con todo el amor hemos preparado y que esperamos que se disfruten. Antes de darles paso, Luis, antes de darte paso, Yuri, le quiero compartir a toda la audiencia que vamos a estar muy pendientes del chat por si en algún momento surge alguna inquietud, queremos hacer algún aporte, estamos muy conectados para ir respondiendo en tiempo real y podamos interactuar con todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Entonces, ahora sí, Yuri y Luis, este es el espacio para ustedes y vamos a continuar más adelante con los demás que acabamos de presentarnos. Bienvenidos. Muchas gracias, Diana. Quisiera dar una pequeña pausa para verificar, Diana, si ya estamos transmitiendo directo desde YouTube también. Me confirman para poder dar inicio. Bueno, vamos a esperar unos minuticos que las personas nos puedan observar, que puedan contarnos. Sabemos que hay un retorno desde la plataforma donde estamos, entonces vamos a esperar unos minutos. A ver. Listo. Vemos algunos comentarios. Buenos días, así es. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a darte paso, Luis. Estamos aquí pendientes de los comentarios. Eliana, nos cuentas porfa, Eli, si está todo ok. Y bueno, mientras tanto vamos a ir teniendo este espaciecito para poder alinearnos y poder estar conectados con toda la audiencia que nos está escuchando para que podamos dar inicio una vez que todas las personas nos confirmen que todo está ok. ¿Está todo ok? Gracias, gracias, Diana, y gracias al equipo que está haciendo posible este webinar.
En ese caso, extiendo mis saludos y agradecimientos por su invitación a Diversolab y a 7 que se unen hoy para contarles a cada uno de ustedes una pasión que nos mueve y son los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Igualmente saludo a mi par el día de hoy con el que haremos esta corta presentación a dos voces. Yuri, qué bueno compartir este espacio contigo. Bueno, el día de hoy realmente lo que queremos hacer es una invitación para que hagamos una transición un poco de hablar de filantropía y pasemos realmente a hablar de reconocimiento y que no hablemos de quizás garantizar el trabajo a la población con discapacidad como un favor, sino reivindicar un derecho al trabajo. En Colombia se calcula que existen aproximadamente 3.5 millones de personas con discapacidad, según el último censo del DANE poblacional. Sin embargo, las personas en edad de trabajo activas o que están buscando empleo, vemos que presenta una gran diferencia en el mercado laboral. Tan solo el 22% de aquellas personas que están activas en el mercado laboral están empleadas. Es una brecha de casi 44 puntos porcentuales frente a la población sin discapacidad. Entonces, en ese orden de idea, no digamos que estamos haciendo realmente es un llamado a ver la norma, la cuota de vinculación laboral de la población con discapacidad como una oportunidad para derribar un poco las barreras estructurales como prejuicios, del tipo de que puede ser muy costoso hacer ajustes razonables cuando la investigación nos ha mostrado que no es así. Bueno, olis para todos, soy Yuri Ariza, persona con discapacidad física, diagnóstico de parálisis cerebral. Frente a esta brecha, mi compañero Luis y colega Luis nos decía que es un derecho. Si nosotros como personas con discapacidad ya hicimos el deber de capacitarnos, de formarnos, de adquirir habilidades para el trabajo, es hora de que la sociedad responda con este derecho y nos hagamos corresponsables. Entonces la invitación es a ser corresponsables para una sociedad más justa e incluyente. Siguiente, Diana, por favor. Cuando hablamos de la discapacidad, es muy importante reconocer que históricamente hemos tenido unas formas de comprender. Nos vamos a ubicar quizás en el último modelo, cómo comprendemos esa noción de discapacidad, porque si estamos, digamos, interesados en que más talento diverso ingrese a nuestra organización, entonces ¿de qué se trata un poco la discapacidad? Lo primero, o el primer llamado que también nosotros queremos hacer no es posicionarnos sobre lo biológico, es decir, sobre una alteración estructural o funcional de mi cuerpo, que puede ser la audición, la visión, una estructura física o quizás mi misma salud psicosocial, mental, sino reconocer que todos los seres humanos tenemos una diversidad en nuestra corporalidad y en cada una de esas dimensiones. En tanto, el modelo biopsicosocial también reconoce todo un componente de una dimensión psicológica, unas características muy propias de la identidad y muy importante la autonomía del sujeto. Asimismo, esa persona, cada uno de nosotros, nos encontramos en constante interacción con el entorno. Allí, cuando nos interactuamos con el entorno, cuando salimos a tomar el transporte público, acceder a un parque o quizás a una organización, entonces es donde nos estamos encontrando diferentes barreras. Entonces la discapacidad surge realmente de la interacción que tiene la persona con el entorno y esas barreras. Entonces, en ese sentido, no es colocar la mirada sobre la persona
sobre su, digamos, antecedente médico, sino que realmente nuestra mirada sea en cómo transformamos esa sociedad, ese entorno, para que cada uno de nosotros pueda participar en igualdad de condiciones. Para naturalizar las diferencias individuales innatas a cada ser humano, se debe tener en cuenta el modelo biopsicosocial y aplicarlo directamente a nuestras organizaciones, en donde no solamente sea el centro el ser humano, sino que la palabra se adapte, se vuelva una realidad coherente y con convicción. En ese sentido, entonces, las organizaciones, la propuesta es que puedan transitar desde una cultura, digamos, con algunas conductas o comportamientos excluyentes a una cultura pluralista. Y eso es un reto para que no se quede en el discurso, en lo retórico o en una política, sino que lo podamos hacer real todos los días. Con esto no queremos decir que las organizaciones tengan estructuralmente culturas excluyentes, pero en el día a día se pueden vivir situaciones como la siguiente: pensar que existen personas sanos o sanas y unos cuerpos solamente aptos para el trabajo. Si nosotros partimos de esta idea, entonces estaríamos desconociendo la diversidad de cuerpos que podemos encontrar en la sociedad. O quizás creer que estamos haciendo o estamos ofreciendo el trabajo a personas con discapacidad porque estamos haciendo un favor, o que cuando la persona con discapacidad está en la empresa, digamos, no es necesario hacer una evaluación de desempeño porque es una persona con discapacidad. Y esto no es así. Esto sería, digamos, seguir manteniendo algunas conductas excluyentes. Por el contrario, ¿qué se espera? Reconocer la diversidad como un potencial. En ese sentido es hacer los procesos de inclusión desde un enfoque de derechos, tener en cuenta los ajustes razonables, que son todos aquellos cambios que podemos hacer a las cosas, a los objetos, a los procesos, para garantizar que la persona con discapacidad participe en igualdad de condiciones y sin necesidad de que tenga como una carga desproporcionada, y que realmente nosotros podamos integrar todo esto para que pueda generar valor a la organización. El trabajo para todos responde a la cultura pluralista, heterogénea, en donde se valora la diferencia para desempeñarse en el mundo laboral. Nosotros como población con discapacidad y experiencialmente y desde lo profesional, he evidenciado cómo a través de ciertas prácticas se puede facilitar esta cultura pluralista. Por ejemplo, una cultura excluyente es cuando llegamos y nos presentamos ante una convocatoria, y cuando estamos en la parte de selección, llegan y nos dicen, pero tú eres diferente. Hay una etiqueta, aquí es a romper la etiqueta y mirar desde lo natural y desde la capacidad para hacer parte de esa organización. Desde el minuto cero se debe pensar en el antes, en el durante y el después de contar y abrir las puertas a esa cultura pluralista, heterogénea. El grupo Comportamiento Humano Organizacional de la Universidad de Antioquia, liderado en la línea de investigación en inclusión laboral por la profesora Angélica María López, y estudiantes de pregrado y maestría en administración de empresas y la maestría en gestión humana, han realizado publicaciones e investigaciones que han dado vida a la propuesta del modelo que hoy vamos a presentar. Ese modelo de inclusión sostenible en clave de personas con discapacidad tiene dos pilares muy importantes. Uno, pensar la gestión humana desde la proactividad y la gestión de la diversidad. Es decir, el llamado es pensar más allá del cumplimiento legal,
ya tenemos un amplio marco regulatorio que protege los derechos de las personas con discapacidad, como la ley antidiscriminación, la 1482, y ahora que tenemos la ley de cuotas para las empresas también privadas, que es la reforma laboral 2466 del 2025. Pero también para el sector público ya teníamos el decreto 2011 para garantizar esas cuotas de participación de las personas con discapacidad y cerrar un poquito esas brechas que mostrábamos y que nos dice el DANE en la primera diapositiva. En ese sentido, gestión humana, la gestión del personal, la gestión de talento humano está llamada a realmente poder hacer un ejercicio de reconocimiento a la heterogeneidad para fomentar innovación, la retención del personal y poder realmente adaptarnos también a otros mercados que son diversos. Y en ese sentido es pensar que la diversidad es una oportunidad para todos y para todas y no que debemos de tolerarla o cumplirla porque la ley no lo dice. Y segundo, las organizaciones que hacen una apuesta a la responsabilidad social corporativa es que evolucionemos realmente de ese concepto de la filantropía realmente para poder nosotros garantizar un reconocimiento a los diferentes grupos de interés, la sociedad, nuestros trabajadores, los mismos accionistas, el Estado y otros entes que están interesados en nuestra actividad. En ese sentido, buscamos un comportamiento socialmente responsable y ese comportamiento empieza por casa. Es garantizar siempre una formación hacia el interior, pero incluso hacia el exterior, de una forma muy equitativa y segura. Algo muy importante para fortalecer estos dos pilares estratégicos es dimensionar que la cultura se transforma de manera consecutiva, continua y coherente. Es decir, que las organizaciones tienen que estar pensando en capacitar, en abrir espacios, conversaciones incómodas para que las personas con discapacidad lleguen a una inclusión real, efectiva y garantizada. Y siempre he partido de lo siguiente: si uno crea, lo crea. Si la empresa no crea, no va a crear ese talento. Entonces la idea, muchas veces nos complicamos en cumplir y lo vemos muy grande, pero aquí hay que ser ambiciosos, abiertos, flexibles al cambio. Es escucharnos todos desde la empatía y activamente. Ahora, el modelo, en estos momentos les mostramos una representación y vamos a tratar de hacer un abordaje general. Por el tiempo no nos da, digamos, para hacer esa respectiva profundidad. Este modelo tiene, digamos, tres vértices que vemos. Uno, la estrategia; segundo, la cultura; y tercero, la estructura organizacional. En ese sentido, los procesos de inclusión laboral deben de estar alineados e incorporados con la estrategia y la visión de la alta dirección para que reciba ese respaldo y todas las acciones se puedan ejecutar de manera sistemática en todos los niveles de la organización. La cultura, como lo dijimos anteriormente y con las ideas que nos apoyaba Yuri, es esa transformación hacia una cultura, prácticas, hábitos y conductas que se van constituyendo en el día a día de una manera pluralista. Y esa estructura de gestión del talento humano, que sea ese enfoque configuracional que nos permita adaptarnos a esas demandas tanto internas como en el entorno. En ese orden de ideas, también los procesos de inclusión laboral tienen ese ciclo de mejoramiento permanente, de evaluación. Entonces eso pasa por hacer un proceso de planificación, tener en cuenta un proceso de formación interno-externo. Incluso este espacio pues tiene el interés de poderle contribuir a cada uno y a cada una de ustedes para que vaya aproximándose el tema de la inclusión laboral, mantener estrategias de comunicación también hacia el interior de la organización de manera externa y los procesos de evaluación constante. Antes de haber hablado de la planificación, también es muy importante hacer un diagnóstico, es decir, una mirada hacia el interior para saber cómo estamos, qué fortalezas tenemos,
qué características tiene mi equipo y qué tan diverso soy. Y ahí ya voy a hacer una aclaración y también con qué, digamos, infraestructura y muchas veces con qué punto de partida en prejuicios y estereotipos iniciamos. Y fíjense que al interior de este modelo, pues tenemos distintos macroprocesos de gestión humana, los procesos de planificación, de gestión del talento humano, convocatoria y selección, contratación, procesos de formación, desempeño laboral y calidad de vida laboral, porque la idea no es hacer un proceso en paralelo o aparte, sino realmente es integrarlo. Y en el centro de este modelo está la persona con discapacidad comprendida como ese sujeto biopsicosocial. Vale, como Luis no lo mencionaba y como vemos el esquema del modelo, es muy importante que asumamos como tal que cada característica, cada paradigma o cada concepto, ejemplo, el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante en esa primera etapa. Hasta dónde queremos llegar, ponernos metas, ¿cierto? La planificación. Algo muy importante aquí, y es que creemos que porque es persona con discapacidad, además de ser persona con discapacidad, a veces se siente o sentimos esa sobrecarga por ser el mejor o la mejor trabajadora o que tiene las mejores competencias para el trabajo. Es también desmitigar que en todo lo que hacemos somos buenos. Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene esa diferencia individual que hace parte de su ser, de su diferenciación innata. Entonces a veces nos quedamos en tecnicismos y los vemos muy elaborados, pero a la hora de la práctica es eso, práctica, es querer hacerlo. Muy bien, entonces como lo habíamos dicho, un proceso diagnóstico donde ya reconozcamos qué tan diverso es la organización, si contamos con políticas o no, si tenemos de pronto un comité ya establecido al cual se puede articular o hay una oportunidad de crearlo de una manera tripartita, ¿cierto? Participación de la alta dirección, representación del área de gestión de talento humano y por supuesto la población con discapacidad. En los procesos de planificación es muy importante, la investigación nos dice que se debe hacerse una alineación estratégica con políticas formales de gestión de la diversidad que estén integradas a las otras políticas de gestión del talento humano y respaldadas por la alta dirección, como nos lo han dicho los estudios de Kavenack o de Sklumer. O asimismo, Kulkarni, que es una investigadora hindú, nos dice que las organizaciones deben de ir transitando de una capacidad organizacional proactiva para ir fomentando esa apertura y apoyo de redes a los empleados para ir institucionalizando esa transformación e ir más allá del cumplimiento legal. Desde lo experiencial y desde lo real, como lo mencionaba Luis, es importante que la comunicación sea de doble vía, bidireccional. Es decir, que las personas con discapacidad también estén en los comités, que hagan parte de esa comunicación y que nos llamen a formar. ¿Quién más que nosotros para hablar de nosotros mismos, ¿cierto? De nuestras adaptaciones, de nuestros ajustes razonables, de la accesibilidad. De alguna manera innata somos asesores, consultores frente a estos temas. De la invitación era a no hacer cosas porque la teoría lo dice, sino a escuchar a nuestras mismas personas con discapacidad para cumplir un lema de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Nada de nosotros sin nosotros. Entonces es la invitación aquí. Muy bien.
Entonces aquí tenemos lo que pudiesen ser dos enfoques, uno tradicional frente a uno inclusivo. En esa planificación lo que esperamos entonces en un enfoque inclusivo es que se pueda pensar en diseños de cargos universal y no solamente que el cargo puede ser cumplido para alguien sin discapacidad. En ese sentido, también pensar la incorporación, si la organización tiene el interés o participan trabajadores sordoseñantes, entonces poder tener intérpretes en lengua de señas colombianas y como Yuri nos lo acabó de decir, poder realmente validar con la misma población con discapacidad si el intérprete está comunicando con mucha claridad la información, porque no solamente garantizar el intérprete, digamos que debemos de estar satisfechos con ese compromiso, sino esa validación constante. A nivel de contratación, que ahorita también lo vamos a ampliar un poquito, el garantizar que al igual trabajo, salario igual, que es una, digamos, recomendación de la Organización Internacional del Trabajo y mucha claridad en cada una de las cláusulas contractuales, capacitaciones permanentes y reales y saber que los compañeros en el día a día siempre podrán ser apoyos naturales. Y también desde la evaluación y el desempeño, la población con discapacidad valora significativamente la retroalimentación de sus líderes, de sus compañeros de trabajo. No significa que tenga que haber un modelo de evaluación recomendado, sea el que la organización utilice, lo importante es saber que la población con discapacidad también es partícipe de este proceso. Aquí es muy importante tener en cuenta dos cosas principales que hemos validado desde la experiencia y desde la profesión y desde la ciencia. Lo primero es que los ajustes razonables son individuales. Es muy diferente hablar de ajustes razonables a hablar de accesibilidad. Eso es algo que lo tenemos que tener claro. Otra cosa, y es que muchas de las empresas de nuestro país no crean cargos para administrativos. Muchas veces las personas con discapacidad ya estamos capacitadas, tenemos las competencias y la habilidad para estos cargos administrativos y gerenciales, no solamente lo operativo. Es muy importante eso. Y también garantizarle a la persona con discapacidad que puede crecer en la organización. Eso es motivador y es ganador porque moviliza todo el equipo de trabajo. Muy bien, ya nos estamos acercando hacia el cierre para estos 2 minuticos y darle entrada a nuestras compañeras de 7 y de Versolar que también tienen otra información muy importante que contarnos. Digamos, recordar esa idea, los procesos de atracción y selección, garantizar el diseño universal, significa que se valoran de manera objetiva cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias y la experiencia que necesita el cargo y cuáles son los ajustes razonables que requiere el cargo para llevarse a cabo. Lo que estamos diciendo no es quitar las condiciones del cargo porque perderíamos la objetividad del proceso, pero lo que podemos pensar es ese cargo, cómo puede ser ocupado por una persona con algún tipo de discapacidad. Y en ese sentido, también el proceso de selección no se trata de decir cuáles son las pruebas idóneas para aplicar, es solamente que las pruebas que utilice la organización tengan el ajuste razonable. Entonces, si hay una entrevista de trabajo y yo estoy frente a una persona sordoseñante, entonces en ese orden de ideas es garantizar ese intérprete. Algo muy importante aquí es tener en cuenta que la organización sí tiene en su modelo centrado en la persona, en el ser humano, no es adaptar el puesto de trabajo, ¿cierto? Es adaptar el puesto de trabajo, no a la persona. Partiendo desde ese postulado, desde esta premisa, ahí cabemos la heterogeneidad, porque no estamos buscando una persona para el puesto de trabajo, sino una persona que tenga trabajo y que se sienta útil para esa organización,
que viene a ser como ese pago emocional que se le da. Entonces no se va a ver esa diferencia, sino va a ver, es una equiparación de oportunidades. El formato de caracterización se debe tener es como una mirada para que la persona con discapacidad exprese sus necesidades, deseos e intereses dentro de la organización. Y eso no solamente se ve para la persona con discapacidad, sino para el general. Los ajustes a las pruebas. Hoy en día hay que reconocer que estamos en estudios y en estandarización de pruebas para personas con discapacidad. Yo sé que hay un buen material que hay para aportar. Por ahora, como su palabra lo dice, ajustes es adaptarlas, modificarlas, sin perder la objetividad de la prueba como tal. Bueno, ya entrando a esta recta final, importante reconocer la contratación equitativa, es decir, garantizar las mismas condiciones laborales para el cargo que hace asignado para la organización, asimismo para las personas con discapacidad. La inducción es una inducción en dos direcciones, no solamente para la persona nueva, sino para su equipo de trabajo, líderes y lideresas que hacen de apoyo natural en el día a día. Entonces, en ese orden de ideas es que toda esa, digamos, organización y distintos actores con los que vamos a comenzar a interactuar, estemos atentos a esta cultura pluralista. Aquí, y ya como en esta recta final, esa inducción bidireccional también es de escucha, de reconocer que muchas veces no es que no se quiera, es que nunca se ha hecho. No es miedo, no es temor, es desinformación. Entonces tenemos que informar, capacitar y formar a todo el equipo de trabajo. Entonces aquí es desde lo natural. Nosotros somos sensibles naturalmente. Entonces aquí también es la hora de ir un paso más allá y decir, concientizar que cada uno tiene que hacer para que se dé un buen proceso de inclusión laboral. Bueno, dale a la siguiente, Diana, por favor. Aquí es recordar para esta última diapositiva dos elementos. Uno, promover también el desarrollo de carrera de la población con discapacidad. Pensar que la población con discapacidad, de acuerdo a esos criterios objetivos de la organización, pueden cumplir cargos de liderazgo, que es muy importante. Y lo que finalmente se pretende, el espíritu de la reforma laboral, de promover las cuotas de inclusión, es que respondamos a tres intereses de actores de la sociedad. Por un lado, garantizar dignidad y autonomía de la población con discapacidad, su independencia y romper con círculos de pobreza, porque mucha de la población con discapacidad todavía se encuentra en estrato 1 y 2 y 3. Por otro lado, garantizar los intereses de la empresa en su ejercicio dentro de la sociedad, entre sus objetivos de la organización, de la actividad económica en la que se encuentre, y finalmente para el Estado, que busca cerrar brechas de esa equidad comparativa. Algo muy importante y corto aquí es que el trabajo dignifica la calidad de vida de la persona con discapacidad. Nosotros como personas con discapacidad no solamente queremos estar en la sociedad, queremos participar, queremos aportar, queremos desarrollar. ¿Cómo lo hacemos? Entre todos. Desde aquí la sostenibilidad parte de la acción no solamente de una persona del comité de inclusión, sino desde mi cargo más alto como gerente, como servicios varios que estoy haciendo. Entonces la sostenibilidad no depende de las políticas, depende del vivir día a día, de ese apoyo natural. Entonces aquí el llamado para que seamos más conscientes y tomamos conciencia, y es hora de actuar.
Bueno, agradecerle a Yuri, el tiempo realmente es corto, pero creo que aquí dejamos muy motivados a que realmente ustedes conozcan que el proceso se puede alcanzar. En el proceso de inclusión laboral hay algo muy importante, los liderazgos, y nuestras compañeras a continuación nos van a introducir algunas ideas de por qué ese liderazgo en las organizaciones es vital para garantizar los procesos de inclusión. Más tardecito nos vemos para algunas preguntas, responderlas. Muchas gracias. Gracias, Yuri. Gracias, Yuri, Luis, unos compañeros estupendos en este proceso. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, las personas deben estar en el centro y de parte de 7 queremos compartirles como 7 ideas claves para liderar ese talento diverso. Lo primero es que quisiera que ustedes evocaran un poquito cómo era el trabajo en los años 90 y a principios de este siglo. Y creo que si recordamos como esas prácticas, incluso imágenes, algunos seguro lo vivieron, a otros se los contaron, otros los han estudiado, pero efectivamente el mundo del trabajo ha cambiado. Anteriormente, las áreas de gestión humana estábamos muy enfocadas en lo administrativo, el asunto del bienestar no era una prioridad, el liderazgo se ejercía más desde el control que desde las conversaciones, la interacción con los equipos de trabajo y bueno, ni de qué decir de las emociones se gestionaban en silencio, el estrés hacía parte natural del trabajo, incluso uno escuchaba frases que afortunadamente hoy resultan bastante incómodas y que nos las estamos replanteando como aquí vinimos fue a trabajar, no a hacer amigos, los problemas personales se quedan en la casa, haga lo que le digan y no de papaya, bueno, y demás frases que hoy no corresponden a las creencias que queremos promover desde la diversidad, la equidad y la inclusión. Entonces, efectivamente, el mundo del trabajo ha cambiado y parte de ese cambio pues se lo debemos a la legislación, a la normatividad que nos abre las puertas, que genera unos lineamientos, que nos da unas pautas. La norma termina siendo una conquista de las personas que promovemos una sociedad más incluyente, pero la norma no es una meta, es un piso. Desde ahí partimos porque cumplir con las cuotas no es suficiente para que se logre instalar todo un sistema en el que todas las personas podamos trabajar de manera productiva y tener bienestar y buenas relaciones sociales al interior de la organización. Sabemos en este momento que la inclusión importa, por eso ustedes que se inscribieron a este webinar y participaron respondiendo las preguntas que hicimos en el sondeo, nos contaron cómo está el panorama en sus organizaciones, ¿cierto? Si tienen personas con discapacidad, en qué nivel de madurez están, cuáles son los desafíos más importantes y sus temas de interés. Y allí nos encontramos con que el 40% de quienes se inscribieron a participar, sus organizaciones aún no cuentan con personal vinculado con discapacidad. Un 27% nos cuenta que no ha iniciado aún ese proceso de inclusión laboral y un 29% que están como en esas etapas iniciales de sensibilización y exploración. Y solo un 1% nos dice que esas acciones que vienen realizando ya tienen un impacto positivo, porque digamos que el proceso es complejo, como nos comentaban los compañeros, no solo por generar las condiciones adecuadas, recibir a las personas, trabajar de manera adecuada con las personas, sino que también podamos verificar que esas acciones, esos ajustes que estamos realizando, efectivamente tienen un impacto positivo. En ese sentido, entonces, también nos cuentan que los principales desafíos que tenemos son sensibilizar, lograr esa conciencia en los directivos, los líderes y las personas que ya están en la organización, comprender muy a detalle todo lo que implica la norma y también
en algunos casos, pues asesorarse bien, porque incluso un 14% nos dice que no sabe por dónde empezar. Los temas, digamos, más de interés y que se priorizaron fueron la formación en liderazgo inclusivo, que aquí vamos a dar algunos asuntos, el diseño e implementación de prácticas DEI, que también vamos a revisarlas aquí, y el tema de reclutamiento y selección inclusiva, que ya nos dieron algunas pautas. El siguiente punto, entonces, que quería tratar dentro de estas claves es que no se trata de tener equipos diversos, sino de generar sistemas que puedan generar un buen relacionamiento y una inclusión real, tanto en lo productivo como en lo social de todas las personas, porque un equipo diverso verdaderamente genera valor cuando la organización y los líderes generan esas condiciones. ¿De qué tipo de condiciones estamos hablando? De condiciones físicas, psicológicas, culturales y relacionales para que se puedan expresar y se gestionen. No es solo decir quiénes están vinculados en la organización, con qué tipos de discapacidades y demás, sino de qué manera participan, si tienen voz, si tienen voto, si se consulta su concepto, su opinión, si se sienten en verdad incluidas, porque la diversidad no es tener un grupo de personas en la organización que sean distintas, es que podamos trabajar con esa diferencia, que logremos las metas de la organización y que no se genere pues el mal fenómeno del tokenismo. Nosotros hemos revisado diversas investigaciones y lo que se ha encontrado es que efectivamente los líderes que no solo se enfocan en los resultados, en los asuntos técnicos, sino que además gestionan el bienestar, son los que logran efectivamente mayores niveles de innovación, un desempeño positivo de los equipos de trabajo sostenido, donde hay menor rotación, mayor compromiso, mejor ambiente laboral, mejores relaciones y efectivamente un tema que nos importa muchísimo hoy día, que es la salud mental de las personas. Entonces, el liderazgo aquí es un factor clave de éxito. Los líderes tienen que ser protagonistas de los procesos de la gestión humana. Pareciera ser que a veces gestión humana es la que se encarga de diseñar el proceso, conseguir los recursos, tomar las decisiones, llevar las herramientas, ejecutar los proyectos y asimismo es responsable de los resultados que se generen con sus procesos. En realidad, el líder debe participar de manera transversal en cada uno de estos procesos, desde que las personas ingresan en la organización, en el proceso de elección y bienvenida para garantizar esa adaptación, un entrenamiento y un desarrollo que permita elevar los niveles de competencias con los que ya llegan. Los líderes deben generar un clima y una cultura desde sus propios comportamientos y con el ejemplo que corresponda a los valores de la organización. Deben ser cuidadores de la salud física, emocional y también de todo lo que implica la prevención desde la salud ocupacional. Como ya decían Luis y Yuri, el tema de la evaluación del desempeño es fundamental. No todas las personas son para todas las organizaciones, ni todas las organizaciones son para todas las personas. La manera en la que podemos verificar si el talento de una persona se está adaptando a la organización son las evaluaciones de desempeño, y ahí el líder tiene un papel muy fundamental para evitar los sesgos, ser consciente de sus creencias y demás. En temas de compensación y beneficios también lo mencionaban, el asunto de la equidad. El líder que está en el día a día con sus equipos de trabajo es el que sabe qué necesidades, qué exigencias, qué responsabilidades tiene cada cargo y generar esa equidad con la percepción de los beneficios. Y a veces un proceso un poco descuidado, que es el retiro laboral, ojalá fuera en todas las organizaciones un retiro laboral asistido, es decir, acompañado, entendiendo las razones de por qué se da ese retiro, ya sea por fin de la vida laboral, la jubilación, un retiro por inconvenientes en el desempeño o un retiro voluntario, porque conocer cómo fue la experiencia
de la persona al interior de la organización, y esos asuntos de liderazgo que hay que mejorar son muy importantes y muchas veces desafortunadamente solo se conocen hasta que las personas se retiran de la organización. Hay muchos modelos de liderazgo diverso, liderazgo inclusivo. Nosotros hemos estudiado el modelo LEAD. Este es un modelo que lo que invita es a que el líder sea un líder que se adapte y conozca en el día a día las circunstancias y las dinámicas del equipo de trabajo, porque no todos los equipos son iguales. Incluso un líder puede estar muy preparado para gestionar el talento de un equipo administrativo y no necesariamente hacerlo igual de bien con un equipo operativo. Es muy importante que nosotros promovamos esos estilos de liderazgo que están basados en la conciencia, en la adaptación y algo muy importante, en que los líderes somos responsables del cuidado de nosotros mismos y de las personas que tenemos alrededor. En ese sentido, estamos convencidos y convencidas en 7 y en Diverso Lab que podemos generar un equipo de líderes dentro de las organizaciones y también en la sociedad que hagan la diferencia. Personas que se preocupen por desarrollar competencias más allá de lo técnico, desde la gestión de sí mismo, la gestión de las relaciones, del conocimiento de las personas y la gestión del bienestar. Nosotros en nuestro modelo, el que hemos revisado, que hemos diseñado, que tenemos diagnósticos, estrategias de formación, mentorías y acompañamientos a las personas, lo que hemos encontrado es que el camino que se debe llevar a cabo es primero una parte de autoconocimiento, de gestión de sí mismo, de que el líder sea consciente de sus prejuicios, de sus creencias limitantes, de los sesgos que tiene a todo nivel, tanto en el tema de personas con discapacidad como cualquier otro tema, porque la gestión del bienestar debe ser para todos y todas. Luego de esa gestión del sí mismo, pues ya podría, digamos, acompañar el desarrollo de otros desde la retroalimentación, desde usar estrategias de motivación, conexión, compromiso con las personas, evitar errores en esas evaluaciones y finalmente, entonces, impactar de manera positiva al conjunto de las personas de la organización, aportando a la constitución de entornos de trabajo saludables en donde se cuide el clima, la cultura, los líderes sean promotores de ese bienestar, son los primeros que con sus comportamientos demuestren que es importante apostarle a la diversidad, a la equidad y en ese sentido también que las personas logren ingresar a la organización, pues se desarrollen plenamente, logren la felicidad en el trabajo, en la vida y que si por alguna razón se van de la organización, salgan mucho mejor de lo que entraron y no enfermas, preocupadas, tristes y demás, con situaciones que generaron su paso por la organización y que ya no se pueden resolver. Esta invitación entonces es a que nos preguntemos si nuestros líderes en las organizaciones están preparados, si las lideresas lo están, para que nosotros empecemos también a generar ese entorno, ese sistema, ese ecosistema que permita soportar la diversidad y que se convierta en una verdadera inclusión de las organizaciones para todo tipo de trabajadores y trabajadoras. Listo. Bueno, Yanis, muchas gracias por todo este momento. Yo voy a empezar a recoger y a darles como un poquito de contexto para darle paso a la siguiente etapa. Entonces, recogiendo, vamos a ver, quiero dar un mensaje importante y es la diversidad, en este caso, la estamos centrando y focalizando en esta coyuntura de lo que implica la inclusión de personas con discapacidad, pero la diversidad es un espectro mucho más amplio que abarca otras dimensiones. Y dentro de esas dimensiones, pues nosotros en Diverso Lab
como bien lo decía Luis, y acotado con el modelo de liderazgo que soporta todo un sistema que nos mostraba Yanis, es muy importante que no perdamos de vista como todas las etapas que implican un modelo que pueda ser circular, que como un engranaje se vaya articulando proceso a proceso y que podamos decir desde la anticipación, tomamos una decisión, planificamos de manera consciente y ya teniendo la información, pues aplicamos los ajustes. En este caso nos centramos por la coyuntura en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Pero hay algo muy importante que quiero mencionar acá y es, hasta aquí ya vimos algo muy, muy importante y yo quiero reforzarlo recogiendo todo lo que hemos escuchado con Yuri, con Luis y con Yaris. Lo primero es, la inclusión no falla por falta de intención. Y entonces esto recoge todo lo que acabamos de decir, valga la redundancia, y es la inclusión cuando falla, falla por falta de un sistema. Y dentro de ese sistema el liderazgo hace un parte muy importante de lo que implica todo el engranaje y que funcione muy bien ese sistema. Y aquí es donde queremos ser directos y es, hoy las empresas, sobre todo si tenemos empresas colombianas conectadas, sabemos que tenemos empresas de varios países, ya están empezando las contrataciones y algunas ya van adelante con el cumplimiento de la cuota en el marco de la reforma que nos plantea unos límites a junio. Y es posible que en estos 3 meses, quienes están en este momento empezando el movimiento, vean en 3 meses los efectos de esas decisiones. Entonces, la pregunta que hoy ponemos, ¿son decisiones conscientes? ¿Son decisiones improvisadas? Esos efectos pueden desbordarse o en efectos positivos o en efectos que impacten la rotación, generar conflictos, tener líderes desbordados o no. Y eso no va a ser porque el talento funcione o no funcione, sino porque es un sistema que no está listo o que sus líderes no se sintieron preparados. Y esto con el tiempo, ya nos queda muy poco tiempo para cumplir esta normativa y nuestra apuesta es la improvisación no es una opción. Por eso espacios como este, por eso estamos compartiendo nuestro modelo entero para que tengamos algunas acciones para empezar a ajustar desde ya y para que le bajemos a la improvisación porque estamos convencidos y la investigación nos lo muestra, la data nos lo muestra, la experiencia nos lo muestra, la inclusión genera valor social, valor competitivo y genera muchas cosas positivas para la gestión, pero si no se hace de una forma adecuada, preparada, consciente, es posible que esos efectos las personas no los puedan disfrutar precisamente por una falta de preparación. Entonces, con el tiempo que queda para cumplir la normativa, nuestra apuesta es improvisar, no es una opción, porque hacerlo mal no solo tiene un riesgo legal, sino que ahora falla la estructura y hay un riesgo operativo y cultural. Y aquí está la buena noticia, cuando esto se hace bien, no solo cumplimos con el check de la normativa o del objetivo que queremos lograr, sino que además cuando lo hacemos bien, abrimos oportunidades, garantizamos derechos, internamente mejoramos muchos indicadores como la retención, la cultura, la fortalecemos, generamos una ventaja competitiva real y en todo este engranaje, eso es lo que nosotros hemos hecho durante más de 10 años de investigación, de acompañamiento a las organizaciones, de ayudar a pasar de esa improvisación a una gestión como sistema que ya lo tenemos evidencia, casos de estudio, deja capacidades instaladas. Y si algo de lo que vimos hoy les hizo pensar a ustedes que esto posiblemente esté pasando en la empresa, nosotros les recomendamos no nos quedemos aquí. Para estas empresas que en este momento están en una presión de tiempo, aquí yo voy a ir adelantando, este es el modelo y entonces estamos ante la coyuntura de tenemos esta reforma en Colombia, tenemos en Latinoamérica muchas empresas que están apuntándole a la gestión de talento diverso. Dentro del talento diverso tenemos la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para estas empresas queremos abrir unos espacios para tener unas conversaciones estratégicas uno a uno, donde revisamos con detalle tu caso en 30 minutos y en una mini auditoría identificamos esas brechas reales, les damos claridad y les damos un panorama en ese tiempo de lo que logremos para que ustedes puedan avanzar completamente gratuito y es una decisión que es una sesión que hemos preparado como un diagnóstico de valor real. Y si quieren alguno de los espacios, aquí estamos compartiendo un QR, en el chat les vamos a compartir un enlace para que quienes quieran aprovechar estos espacios que son limitados,
agenden en este enlace y podamos tener ya un espacio para revisar el contexto de tu organización y podamos empezar a compartirles algunas opciones para que puedan aprovechar antes del cumplimiento, porque sabemos que nos han contactado muchas empresas y estamos en esa urgencia de se nos está acabando el tiempo para el cumplimiento. Esto aplica, hemos visto algunas de las preguntas en el chat, aplica para empresas que tienen más de 100 empleados, deben de, por normativa, estamos obligadas a incluir 2 personas cada 100 empleados hasta el tope de 500 y a partir de 500 empleados, incluir una persona cada 100. Esto pues nos abre el espectro a que todas las empresas que estamos en esta condición pues estemos en este movimiento de mirar cómo gestionar la inclusión y estamos dirigiéndolo esta oportunidad a estas empresas que están en ese momento o que estemos apostándole al talento diverso y quieren hacerlo bien, no solo cumplir. Así que nos podemos encontrar para conversar y si no alcanzan agenda con estos espacios que estamos generando, pues vamos a compartir nuestro correo electrónico para que nos escriban de manera particular para que podamos organizar si es posible entrar en una lista de espera o abrir un espacio aparte. Les recuerdo, es un espacio gratuito de media hora donde se pueden agendar los equipos de la empresa para que revisemos el caso en específico, porque nos interesa hacer las cosas bien y acompañar a que esto no sea una cuestión de cumplimiento, sino que sea un engranaje completo donde generamos un ecosistema para garantizar los derechos y para también generar un valor social y real competitivo también. Vamos a dejar un espacio para las preguntas. Hemos visto que algunas de las personas han estado teniendo esas inquietudes. Aquí les compartimos más grande el QR y el enlace que en el chat también ustedes pueden ver. Y yo le voy a dar paso a nuestros compañeros Yanis, Luis y Yuri para que podamos empezar a generar una respuesta a esas preguntas que ustedes han ido generando. Entonces, Luis. Gracias, Diana. Bueno, hemos tenido un bloque de preguntas que podemos reunir como en seis puntos. Hay unas preguntas que están relacionadas con el marco legal y el alcance de la reforma, otras específicas con reclutamiento y selección, otras con el tema de la gestión de riesgos y los puestos de trabajo, cultura organizacional, la formación en neurodiversidad y unas referentes si vamos a compartir memorias. Entonces, la primera pregunta referente al marco legal y el alcance de la reforma es ¿cuál es el marco legal y a quién le aplica la cuota obligatoria? Entonces, recordar que la reforma laboral, la ley que hace la reforma laboral, que es la 2466 del 2025, extiende la cuota de participación de personas con discapacidad a las empresas privadas. Entonces, las empresas que tengan a partir de 100 trabajadores permanentes. Entre los 100 y 500, la norma nos dice que debe de ser una persona por cada 100, es decir, por cada tramo, para cada 100 trabajadores, una persona con discapacidad. Y a partir de las empresas que tienen 501 en adelante, se recomienda a cada tramo de 100 sumarle una persona con discapacidad adicional. Pero también desde el sector público, si de pronto aquí alguien se conectó en Colombia, tenemos el decreto 2011 del 2012, en donde también existe la ley de cuotas. Muy importante, hay otros ajustes dentro del marco normativo de la 2466, como por ejemplo tener en cuenta las flexibilidades como temas de calidad en el trabajo o bienestar laboral, es decir, una vez se solicite flexibilidad en el trabajo, sea trabajo virtual o trabajo en casa, es una de las posibilidades. El ingreso, por ejemplo, esta reforma incluye el ingreso a la empresa de acuerdo a condiciones de seguridad y muy específico, no es para todas, pero en unas condiciones muy específicas sobre acompañamiento de perros de apoyo emocional, perros de asistencia o perros de apoyo terapéutico, es decir, son 3 de alguna manera entrenamientos que pueden tener los caninos de manera distinta. No sé si alguna compañera quiera complementar algo respecto a esa pregunta. No, yo creo que vamos a demorarnos, voy a hacerte un corte, Luis, que posiblemente nos demoremos unos minuticos después de las 10 para quienes quieran escuchar la respuesta a estas preguntas, quienes no, pues pueden acceder a la grabación
Y bueno, vamos a estar en estos minuticos ya finalizando con las preguntas que ustedes han compartido. Yo no tengo nada para agregar, Luis, pero podemos continuar a la siguiente pregunta. Gracias, Diana. La siguiente pregunta referente a reclutamiento y selección inclusiva es cómo abordar en el proceso de selección una posible limitación que afecte el cargo, garantizando una evaluación objetiva, inclusión y decisiones sin discriminación. Entonces, la invitación a los procesos de selección y de reclutamiento es que hagamos el ejercicio de análisis de los puestos de trabajo. Es decir, la propuesta no es que todos los cargos inmediatamente los vayamos a abrir a la, digamos, o a transformarlos. Eso es un proceso que se va haciendo en ese sistema, como lo decía Diana, paulatinamente, pero sí es no un poco movilizar el sesgo o la barrera que una persona con discapacidad no pueda cumplir ese cargo. Entonces, en ese sentido, cuando movilizamos ese estereotipo o ese prejuicio, entonces nos sentamos a coger un cargo, analizamos qué condiciones necesitaría el cargo para poder ser cumplido por cualquier persona con y sin discapacidad, porque entonces no vamos a hacer el proceso de selección por el criterio de que la persona tiene discapacidad. No, hacemos la selección porque estamos cumpliendo objetivamente el cargo, es decir, cumple con el conocimiento, con las habilidades, con la experiencia. Es muy importante para algunos tipos de cargo, siempre y cuando lo permita el cargo, la experiencia puede flexibilizarse como un ajuste razonable. Les voy a contar el por qué. Porque mucha población con discapacidad, como no ha tenido ingreso al mercado laboral, entonces si yo digo, no, yo necesito experiencia laboral de tantos años, pues vamos a encontrar que es estructuralmente una situación que vive la población. Vuelvo e insisto, va a depender del tipo de cargo, ¿cierto? Entonces es un análisis que el área de gestión humana con su equipo de trabajo irán haciendo. No es perder la objetividad en ningún momento, ni contratar a razón de que la persona tenga discapacidad, sino garantizar esos criterios objetivos. Y la otra pregunta relacionada con esa era que si al publicar una vacante es necesario indicar que está dirigida a personas con discapacidad o basta con garantizar un enfoque inclusivo en el proceso. Nosotros hemos aprendido algo a través de la investigación, digamos, de las prácticas de inclusión laboral, y es que no existe, digamos, de alguna manera una práctica perfecta o la ideal. Es decir, va a depender. Uno puede encontrar actualmente en el mercado las dos situaciones. Convocatorias que se hacen cerradas porque se está pensando que ese cargo directamente el reclutamiento sea para una persona con discapacidad, entonces en ese sentido la convocatoria puede indicarlo, pero también en otros cargos cuando la empresa quizás ha logrado un mayor nivel de madurez, cuando hemos garantizado un diseño universal desde el ingreso a la organización, con las pruebas y las entrevistas, entonces en ese sentido es una empresa que está abierta, entonces dice, mi cargo es pensado para cualquier persona. Si llega una persona sordoseñante, tengo capacidad para el servicio de interpretación. Llegó una persona con discapacidad visual, puede ser ciega o baja visión. Ah, no, yo tengo mi formato de entrevista adaptado para ello, o cuento con un software de lector de pantalla. Entonces las dos posibilidades pueden ser, una va a depender de ese grado de madurez que tenga la organización. Algo muy importante le adiciono, Luis y Yanis, es el hecho de que nosotras como población y personas con discapacidad también tenemos ese criterio de analizar el perfil al cual nos vamos a presentar. De alguna u otra manera uno también tiene ese principio de realidad y es muy válido. También es importante que las organizaciones no solamente escriben con enfoque inclusivo en el proceso de atracción y selección, porque a veces llegamos pero no están preparados. Entonces, cuando escriban que es un proceso inclusivo, es porque realmente ya lo han planeado y tienen como
ese asesoramiento, esos consultores o que ya tienen un programa establecido. Eso es muy importante. Aquí lo más importante es que nos movilicemos, que tomemos acciones, que no esperemos que las personas con discapacidad lleguen, sino nosotros desde nuestros cargos, ¿qué estoy haciendo por la inclusión laboral? Gracias, Yuri, muy importante. Otra pregunta relacionada con el riesgo es cómo manejar la vinculación en entornos que son de alto riesgo, en plantas de producción nivel 5, o donde existe temor por la seguridad y la ubicación del personal. Entonces, fíjense que aquí es muy interesante porque aquí la pregunta nos está dando también una posible causa de eso que nos sentamos a planear como un posible escenario en donde puede estar la persona con discapacidad. Los equipos, la organización, por eso hablábamos de que esto es estratégico y sistemático. El área de seguridad y salud en el trabajo, el área jurídica, son aliados, es decir, son parte importante del proceso de inclusión. Entonces, en ese sentido, yo no pudiese decir una respuesta de pueden o no pueden, porque Yuri nos lo dijo en la presentación, cada persona con discapacidad es única, individual y peculiar, e incluso dentro de las discapacidades, no todas las discapacidades son iguales. O en la discapacidad visual o física pueden haber diferencias. Entonces, en ese sentido es que el equipo se reúna, pueda tomar las decisiones no basados en prejuicios o sesgos de cómo es persona con discapacidad no puede participar, sino cuáles son las características, las habilidades de la persona, cuáles son esas barreras de seguridad, equipos de trabajo, equipos de seguridad, equipos de protección personal, cuál es la inducción y formación que debe de necesitar, y con ese conjunto de informaciones tomar decisiones objetivas, y no que el sesgo lo primero que nos diga es, no, ahí por ser un espacio de la planta de alto riesgo, no tengo o no quiero nada que ver con discapacidad. No, no se trata de eso, sino que hayan unas decisiones objetivas. Y aquí la experiencia misma nos habla. Por ejemplo, yo soy gestora social, soy discapacidad física. De alguna u otra manera, en la empresa donde he trabajado, donde hemos estado trabajando, podrían decir, no, Yuri solamente requiere un puesto de trabajo, no puede ir a hacer labores de campo, ¿cierto? Y desde la experiencia nos hemos dado cuenta, sí se puede cuando escuchamos y hay esa comunicación, porque no solamente cumplir con un puesto de trabajo, sino garantizar ese bienestar laboral en el trabajo, la emocionalidad de la persona en el trabajo, porque de qué nos sirve que rotemos a las personas con discapacidad hasta que lleguen. No, se trata también de escucharnos todos. Aquí es muy importante que a veces decimos no, muchas empresas llegan y dicen no, yo me caso, perdón la expresión, yo me caso con la discapacidad física, usuarios de silla de ruedas, porque solamente es la accesibilidad física y ya no. Aquí tenemos que tener una mente abierta, flexible, diversa, en donde las capacidades no son el cuerpo, es el medio. ¿Y quiénes son el medio? Son ustedes. Yuri, me quedo con esa frase para que vamos ya cerrando y despidiéndonos. El tiempo siempre se nos queda corto y es que sí se puede. Yo ahorita les decía que si poníamos el retrovisor nos dábamos cuenta que a hoy hemos avanzado un montón. Tenemos que seguirlo haciendo, pero sí es posible generar ese tipo de cambios. Los procesos de gestión humana nunca han estado finalizados y finiquitados porque los seres humanos estamos en desarrollo permanente y los sesgos que tenemos en términos de selección, de evaluación de desempeño, de retroalimentación, de riesgos psicosociales o de riesgos físicos, todos esos sesgos también los tenemos ahora, antes de pensar en asuntos de discapacidad. Entonces yo creo que ese cuestionamiento de los sesgos es una tarea permanente. Es una tarea permanente que cada vez, digamos, se puede ir complejizando porque somos cada vez más diversos, pero que es una tarea
que siempre tendremos que hacer en el día a día. Ahora tenemos mucha investigación, mucha información, pero tampoco se tienen todas las respuestas y yo creo que las tenemos que ir construyendo en la práctica y escuchando más. Afortunadamente los entornos organizacionales ahora son desde la conversación y no solamente desde las directrices. Entonces, en esa conversación es que podremos ir construyendo esos ajustes poco a poco. Bueno, yo quisiera que aprovecharan ese enlace que les dejamos allí para que nos terminen de hacer esas preguntas puntuales, que agenden los espacios, que nos cuenten lo que necesitan. Muchas gracias por haberse conectado, por estar aquí. Celebro esta alianza maravillosa que iniciamos desde el año pasado, donde tuvimos un webinar sobre DEI y hoy sobre personas sin etiquetas liderando talento diverso, y esperamos volver a contar con más espacios como este más adelante. Entonces, muchas gracias, Yuri, Luis, a todo el equipo de Siete y de Diverso Lab que están ahí detrás de cámaras y a las personas que participaron. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Feliz día. Chao.